En el barrio suena y gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad. Continuamos en Seguir Andando y hoy en el bloque internacional con Diego Fernando Gutiérrez, como siempre, vamos a tener la temática del escudo de las Américas. ¿Qué es el escudo de las Américas? ¿Cómo anda, Dieguito? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Bien. Buenas tardes, buenas noches. Sí, A todos ponele y lo que todas. vos quieras. ¿Cómo te va llevando el Mundial? Bien, por suerte bien. Nada, obviamente recién vimos el triunfo de la selección hermana del Paraguay, de la República del Paraguay, y cómo hizo historia al ganarle a Alemania en penales, pero le ganó a Alemania y Paraguay sigue, y Alemania, 4 veces campeón del mundo, se va para casa. Eso es interesante, eso está bueno, eso se festeja siempre. Bueno, Dieguito, ¿qué es el escudo? Bueno, vos sabés que hace mucho tenía ganas Sí. de hablar del tema del escudo Ya de lo las habíamos Américas, anticipado, sí. pero bueno, con tantas cosas que van sucediendo En el día a día. las elecciones, muchas elecciones de las que estuvimos hablando en las últimas semanas, en Perú. Que tiene que ver con la política y la no política, perdona, no podemos dejar de pasar nuestro brazo al pueblo venezolano, Sí, no, con obviamente. todo lo que sucedió Obviamente, y sí. que siguen viviendo y sufriendo y padeciendo ese pueblo. Sobrellovido mojado, Sí, ¿no? sí, terrible. Lamentablemente, y bueno, lo mencionamos, que también lo iba a mencionar, porque hay alguna cosita por ahí para mencionar de esto, Bien, ¿no? bien. Que tiene que ver con un terremoto doble, porque fueron 2 terremotos Sí, muy fuertes, que afectaron a 6 estados en Venezuela, lo que serían 6 provincias, ¿no? Específicamente o especialmente la más afectada es la provincia de La Guaira. Sí. Y bueno, por ahora hay un número alto de muertos, más de 1.500 muertos. Esos son los confirmados, Sí. con nombre de apellido, más de 3.000 heridos. Pero también hay una gran cantidad de personas sobre las cuales todavía no se sabe el paradero. Se habla de entre 50.000 y 70.000 personas, ¿no? Eso es mucho, lo cual anticipa que el número de muertos va a ir aumentando según pasen los días y se vayan confirmando y sacando de debajo de los escombros, lamentablemente a las personas fallecidas. Lo bueno es que se está recibiendo ayuda de Sí. muchos países, han comprometido su ayuda. Estaba escuchando que El Salvador mandó muchos rescatistas en 6 aviones, mandó alrededor de 300 rescatistas, que es lo que más se necesita. Hay que recordar que Venezuela no está preparado para una crisis de esta magnitud, sobre todo porque hace 100 años que no ocurre una catástrofe de esta Tal cual. magnitud. Y hace creo que 50 y 60 años que no tuvo alguna cosa medio parecida, algún sismo importante. Digo. O sea, no, es algo absolutamente Sí, fuera de lo inesperado, cotidiano. fuera de lo cotidiano. Su infraestructura no está preparada No. para sismos como puede estar preparado Chile, ¿no? Que ya sufrió, o provincias como San Juan o Mendoza, Sí. que también han tenido este tipo de incidentes y que no tienen preparado. Y sabemos que, ha viajado gente de Balcarce, de bomberos, del partido Mar Chiquita también. Es decir, están encornados como para estas brigadas para el rescate, ¿no? Sí, inclusive se están Con recibiendo perros. donaciones también Sí. para hacer desde la Argentina a Venezuela. Algunos teléfonos, sabemos que hay muchos venezolanos en el país, creo que son más de 200.000, que tienen familiares allá y están, también hay una red de estos familiares, Sí. de personas como para tratar de contactar a las personas o a los familiares que todavía tienen allá en las zonas afectadas. Y bueno, siguiendo con nuestro continente, como hablábamos, que se vienen sucediendo muchas elecciones o varias elecciones importantes, falta la elección en Brasil también, y tiene consecuencias los resultados en las elecciones, Claro. porque estamos viendo cómo vienen ganando todos signos políticos de orientación de derecha, o inclusive de más de derecha, más de estas ultraderechas, estas derechas que les podemos decir trampistas, ¿no? Nosotros hablábamos hace unas semanas sobre
victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia, que nombrábamos que tenía triple nacionalidad, era colombiano, italiano y estadounidense. Aparte de eso, y algo que yo no dije, es que él es trampista y que está afiliado al Partido Republicano. Claro. Y que votó a Trump en las últimas elecciones porque lo mencionó, ¿no? Entonces, bueno, estos partidos, Cast en Chile, Milei en Argentina, bueno, ahora veremos qué hace Keiko Fujimori con respecto a posicionarse, ¿no? Con Estados Unidos y específicamente con Trump. Bueno, tenemos a Daniel Noboa en Ecuador, también tenemos a Rodrigo Paz en Bolivia, ¿no? Bueno, una serie de países que van ganando estos partidos, estos signos políticos, y que van alineándose con las políticas de Donald Trump, ¿no? Una de esas políticas, justamente, es lo que se llama, lo que se le suele llamar el escudo de las Américas. Tiene en realidad otro nombre, que es America's Counter Cartel Coalition, que sería la coalición americana en contra de los cárteles, ¿no? En contra de los cárteles. Y que eso fue firmado. Primero en realidad se hizo una cumbre en Miami. Esto fue el 7 de marzo de este año. Y participaron varios países de América Latina, digo, no solamente de América del Sur, sino que participó Argentina, bueno, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Panamá, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago también. Después, ¿quién más adherió? Perú, pero como había un momento muy fuerte de zozobra política en aquel momento por la destitución de Dina Boluarte, quien era el presidente transitorio, interino por ese momento, José Alcázar, no participó, pero adhirió, ¿no? Y después Colombia no adhirieron ni Colombia, ni Brasil, ni México. En aquel momento Colombia, bueno, sigue estando gobernada por Gustavo Petro, pero sabemos que hay un cambio de mando el 7 de agosto y ya avisó a Abelardo de la Espriella, el presidente electo, que el 7 de agosto, ni bien él asuma la presidencia de la nación, va a adherir al escudo de las Américas. También había participado José Antonio Cast, presidente de Chile, y su ministro de Defensa, Fernando Barrios, que en aquel momento no habían asumido, pero también participaron. Bien. Y obviamente comprometieron su adhesión ni bien asumieran el poder en Chile. ¿Y qué es exactamente este escudo de las Américas? Bueno, como lo dije, es una coalición de países que tienen en principio, ¿no? La misión, coordinados por Estados Unidos, de contrarrestar a las organizaciones criminales, las organizaciones de narcotraficantes, o sea, siempre asociando lo que es el crimen transnacional organizado con el terrorismo y con el narcotráfico. Esto nosotros hace mucho tiempo lo hablamos, ¿no? De cuando yo veo una aceitada, una doctrina de seguridad nacional aceitada. En esa transición, bueno, cuando hablábamos en nuestros primeros programas, allá por el 2017, que en esta transición de la lucha contra el comunismo, cuando se acababa por la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos ya tenía preparadas ciertas doctrinas sobre cuáles eran estos nuevos los documentos de Santa Fe. Exactamente, para poder seguir interviniendo en América Latina, ¿no? Pero ya con otro enemigo a su seguridad nacional. Ya no era más el enemigo comunista, ¿no? La Unión Soviética, la ideología marxista, empezaba a configurarse de otra manera, con otros peligros que ellos dicen que son en contra de su seguridad nacional, ¿no? Bueno, en lo que son los puntos, ¿no? de este acuerdo firmado de todos estos países, dice, bueno, coordinar esfuerzos militares y de seguridad contra estas organizaciones transnacionales criminales. Y bueno, como dijimos, era la cuestión de los cárteles, ir en contra de los cárteles de drogas, compartir inteligencia militar, coordinar operaciones
y asistencia mutua para atacar infraestructura y rutas de narcotráfico. Pero bueno, hay una serie de objetivos que son reales, más allá de esto, que es la excusa para poder intervenir, ¿no? Es la contención de China. Claro. Ellos lo dicen explícitamente en su estrategia de seguridad nacional, que es la contención del involucramiento económico, político de China dentro de la región, ¿no? Sobre todo en Sudamérica, ¿no? Controlar recursos estratégicos que pueden estar, por ejemplo, en hidrocarburos, o sea, petróleo, gas, en minería, sobre todo con los minerales que ellos consideran estratégicos y que están buscando poder obtener de un lugar que ellos controlen, porque hoy China es el que mantiene el control del refinamiento de casi el 100% de los minerales en el mundo, y que muchos de esos minerales que ellos necesitan tanto para su industria civil como para la militar, ¿no? Y por eso nosotros hicimos los RIGI a su medida, ¿no? Sí, viene por ahí, viene claramente por ese lugar, ¿no? También esta cuestión de no solamente lo que tiene que ver con minerales o hidrocarburos, sino controlar puertos, ¿no? China tiene inversiones muy importantes en puertos en América Latina y en América del Sur, por ejemplo, la importancia para Estados Unidos del Canal de Panamá, como vimos que intentó obligar a una empresa de Hong Kong, Hutchison Ports, a vender puertos ubicados en los dos extremos del Canal de Panamá. El gobierno chino logró frenar esta venta, pero hace unos meses la Corte Suprema de Panamá declaró como inconstitucionales la venta de esos puertos a Hutchison Port y se los quitaron. Entonces hay ahí también una búsqueda de echar a China de puertos que son civiles, que es infraestructura civil y comercial, pero que Estados Unidos dice, bueno, pero los chinos operando ahí, si hay calado, ellos en algún momento pueden utilizarlos para sus barcos de guerra, ¿no? Pueden atracar sus barcos de guerra ahí, o también colocar infraestructura digital en esos puertos que pueda servir para espionaje, ¿no? Espionaje de esos países y espionaje sobre los norteamericanos, sobre Estados Unidos, sobre las embajadas de ellos, ¿no? Entonces quieren tratar de echarlos de todas partes. Hay un puerto muy importante que se inauguró hace un año y pico. Mirá que tan importante es que fue el mismo Xi Jinping a la inauguración, que es el puerto de Chancay en Perú, que tiene la comunicación directa entre esta ciudad de Chancay peruana con el puerto de Shanghái, rima, ¿no? Claro. Shanghái, y que baja el tiempo de viaje entre China y Perú, y que también se saltea algunos puertos de Estados Unidos. Conecta con Latinoamérica, y es un puerto totalmente digitalizado, que opera casi sin personas, opera con otras personas en otro lado, bueno, y que es el mayor puerto de Sudamérica y de Latinoamérica, ¿no? Es un lugar muy importante, que aparte también le sirve como para poder saltearse en algún momento el canal de Panamá, ¿no? Porque hay también una idea de construir redes ferroviarias que vayan desde Perú hasta el Atlántico en la salida con Brasil, ¿no? Bueno, también esta cuestión, esto que te decía, de asegurarse el control del Canal de Panamá y del Golfo de México, lo que Estados Unidos hoy denomina como Golfo de América, ¿no? Unilateralmente cambió en sus mapas la denominación de este puerto. Algo que sí no establece estos documentos firmados, quedó ahí, todo esto ahí. Por ejemplo, mecanismos que sean permanentes de actuación, cómo se van a manejar entre Estados Unidos y los países para coordinar esto, el financiamiento, Estados Unidos va a poner plata, no va a poner plata, cómo va a ser las características de cómo va a funcionar este escudo de las Américas, y cómo se va a dar una coordinación regional, ¿no? Eso no está especificado, no está aclarado. ¿Qué es lo que hicieron en todo caso? Firmar algunos acuerdos bilaterales entre Estados Unidos
y los países firmantes para tratar de adaptar este acuerdo a los marcos jurídicos de cada país. Bueno, nada, que especifica esto que te decía, el desmantelamiento de los cárteles y las organizaciones criminales y la coordinación con Estados Unidos y sus aliados para privar a estas organizaciones criminales de financiamiento y de control territorial. Acá la cuestión esta de privar a estas organizaciones de financiamiento tiene que ver con intervenir dentro de lo que son los sistemas bancarios, ¿no? Cambiar información sobre nacionales de estos países y las cuentas que tienen relacionadas a las cuentas que hay en Estados Unidos. Entonces le da una posibilidad de, por ejemplo, utilizando esta excusa, ¿no? Poner sanciones económicas o embargos económicos a nacionales de los países por donde opera, ¿no? Esto, que lo vemos que lo suelen hacer, que es esta otra herramienta imperialista que tiene Estados Unidos de manejar tu propia economía, aunque vos no quieras. Siempre está. Sí. Bueno, esto también, también lo venimos viendo, bueno, la capacitación y movilización de militares de los países socios. Esto lo vimos ya también en la década de los 70 con la Escuela de las Américas, ¿no? La capacidad de Estados Unidos de educar a los militares de nuestros países en los intereses de ellos. ¿Qué lo están haciendo hoy también? Exactamente. Y proporcionar también logística, material logístico, armas, equipamiento para la movilización de estos recursos. Y después, bueno, esto que también marca esto de mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extrahemisféricas regionales. Esto habla, obviamente, más que nada de China. Claro. Aunque también se podría suponer que hablaban de Rusia en su momento, e inclusive de Irán. ¿Por qué? Porque Irán tiene algunas relaciones, por ejemplo, con Bolivia o con Venezuela, con Nicaragua, y claro, Irán proporciona una clase de tecnología como es la tecnología de drones. Claro. Tiene fábricas de drones muy avanzados. Avanzados me refiero en que proveen de drones, por ejemplo, a Rusia en la guerra con Ucrania. Bueno, tiene una fábrica muy importante de drones que puede proveer a estos países de material que Estados Unidos no controla, obviamente, claro. ¿No? Para no depender de las armas de Estados Unidos. Pero para esto, ¿qué hizo? Porque antes del escudo de las Américas ya había tomado ciertas medidas, por ejemplo, designar como organizaciones terroristas globales a cárteles mexicanos. Claro. Que esto fue en el principio del gobierno de Trump. Por ejemplo, el cártel de Jalisco Nueva Generación, bueno, la familia michoacana. Hay muchas organizaciones de narcotraficantes en México que le permiten o le dan la posibilidad a Trump y a este gobierno, ¿no?, de tratar de influir en la política mexicana a través de una intervención militar, con la excusa de una intervención militar. Había amenazado ya el secretario de Defensa, que ahora es Secretaría de Guerra, por lo menos le ponen un nombre más acorde, real, claro, más acorde a lo que hace. El nombre real. Claro. Con entrar en Estados Unidos aún sin el permiso de México, claro, para atacar estas organizaciones. Sí, se terminó la soberanía, se terminó las fronteras, se terminó todo. Sí, bueno, ha amenazado varias veces. Ahora vamos a ver algo que pasó también. Bueno, pero también empezó el 3 de enero, con el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, en aquel momento. Y ya había empezado antes, ya entre septiembre del 2025 y antes del 3 de enero, con esos ataques, ¿te acordás? A las narcolanchas. Por supuesto, sí. Había sido en el Mar que Caribe. Nunca encontraron más que una anchoa, y claro. Y aparte eran asesinatos extrajudiciales. Sí. Hubo 35 ataques militares con al menos 123 ejecutados extrajudicialmente. Y después de esto vino, bueno, el secuestro de Maduro en Caracas. Después, ¿qué más hay? Por ejemplo, Ecuador, yo te nombré que participó en este acuerdo del escudo de las Américas, y después de la firma de este acuerdo empezaron
las fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos junto con las fuerzas Fuerzas Armadas de Ecuador, en una provincia ecuatoriana, en la provincia de Sucumbios, empezaron a hacer bombardeos por lo menos de supuestos refugios de narcotraficantes ecuatorianos. Sabemos que desde que se fue Rafael Correa de Ecuador, crecieron dos cosas, dos cuestiones. Crecieron los crímenes, los asesinatos cada 100.000 habitantes, que eran relativamente bajos, un número más parecido al de países que no tienen tantos problemas con el crimen o con los asesinatos. No recuerdo el número, no sé si eran 6, 5, muy bajo, a pasar a tener uno de los registros más altos en América Latina con 25 asesinatos cada 100.000 habitantes. Y empezaron a crecer las bandas de narcotraficantes también en las cárceles. Se empezó a infiltrar ciertos narcos venidos de México, la organización en las cárceles de estas bandas ¿Te crecieron. acuerdas que también aparecieron de El Salvador en Ecuador? Sí, también porque había prácticas como el decapitamiento, que son muy comunes en El Salvador o en México también. Hubo ciertas políticas que tomaron los gobiernos de Lenín Moreno en su momento, el presidente que sucedió a Rafael Correa, y del banquero Guillermo Lasso. A partir de estos dos gobiernos empezó a crecer la inseguridad ciudadana, los asesinatos, el narcotráfico y el posicionamiento de Ecuador como un hub regional de depósito de drogas, del tránsito de drogas para de la exportación es tanto a Estados Unidos como a Europa, sobre todo a Europa. Es un proceso que yo le digo la colombianización de la política ecuatoriana. Sí, sin ninguna duda. Bueno, después algo más que pasó, tenemos en nuestro país, en abril del 2026, que se autorizaron ejercicios navales, ¿no? Ejercicios navales, era el llamado Daga Atlántica, donde tuvo participación de nuestra ciudad, acá en Mar del Plata. Estuvo muy cerca el Ahora, ¿escuchaste algo sobre eso? Muy poquito. ¿De la clase política? Nada. Muy poquito. Participó el USS Nimitz, que es un portaaviones nuclear. Y también hubo presencia de militares estadounidenses en nuestro territorio nacional, donde hubo esas polémicas porque fueron autorizados por un decreto y no por autorización del Congreso, como debe ser, como manda la Constitución. Bueno, los acuerdos en el 2025 también Panamá, Perú, República Dominicana autorizaron despliegues de tropas en el suelo de estos países. Después de la firma de un memorándum, los acuerdos SOFA, hay algo que se llama acuerdo SOFA, que en realidad son tratados bilaterales que firma Estados Unidos, en donde se regula cuáles son las condiciones legales por las cuales van a operar las tropas norteamericanas en Estados Unidos. En general, lo que buscan estos acuerdos es la impunidad. La impunidad si es que pasa algo, ¿no? Claro. Un militar norteamericano comete un delito, el país receptor de estos militares, sea Argentina, sea Paraguay, sea República Dominicana, no sea lo puede Ecuador, jugar. no lo puede jugar. Inmunidad absoluta por si pasa algo. Claro. Uno quiere decir para hacer lo que se les canta, pero... Sí, como han hecho, me acuerdo en Haití, con violaciones. Claro, exactamente. Bueno, algo que pasa... Y esto que te digo, y esto que hablamos de México, por ejemplo, que estas amenazas de operar con la excusa de golpear estas organizaciones de narcotraficantes, hubo varias amenazas de Trump y de su secretario de guerra, de Pete Hegseth, de que podían intervenir aún sin el permiso de México en suelo mexicano. Bueno, ¿qué hizo México? Soportó la presión bastante bien, pero ejecutó un golpe a un jefe narco sin la asistencia militar de Estados Unidos. Que esto provocó en Estados Unidos un enojo
como diciendo, bueno, ¿por qué hicieron esto y no nos avisaron? Claro. Porque ellos querían demostrar que podían participar de esa operación, que podían forzar a México a que autorice al ejército de Estados Unidos a entrar en México y ejecutar un golpe contra un grupo narco junto con las fuerzas especiales mexicanas. Pero Claudia Sheinbaum se adelantó y ejecutó una operación contra el jefe del cártel de Jalisco, que conoció como el Mencho, que se llama Nemesio Oseguera Cervantes. Fueron a buscar directamente, se ejecutó una operación militar. Sí. Y bueno, se le dio muerte el 22 de febrero de este año. Fue un ataque que trajo también algunas consecuencias para el ejército, en realidad para la Guardia Nacional, porque México tiene un ejército y una Guardia Nacional. Hubo 25 fallecidos de la Guardia Nacional y 3 efectivos de las fuerzas especiales del ejército. Sí hubo un apoyo y una ayuda de fuerzas de inteligencia de Estados Unidos y del Comando Norte, pero no participaron de la ejecución de esta operación porque no les avisaron, y eso generó alguna clase de encono, de enojo de Estados Unidos, que querían mostrar. Bueno, se adelantó, fue más viva Claudia en esta cuestión, y bueno, demostró que también que no necesita Estados Unidos para ir en contra de los grupos narcos, que es algo que viene de allá de hace mucho tiempo, que exceden a los últimos gobiernos mexicanos. Después, bueno, otra operación, algo que pasó y que no sé si se conoció acá, mucho no se habló, mucho yo tampoco he escuchado, fue hace muy poco, porque hoy es 29 de junio, y esto ocurrió el 12 de junio. Y fue una intervención también de la CIA, proveyendo inteligencia, y dicen que también el Comando Sur y militares venezolanos, fuerzas de la FAM de Venezuela, y ejecutaron una operación en la provincia de Bolívar en contra del Niño Guerrero. Que el Niño Guerrero es el jefe del Tren de Aragua, que es también una organización narcocriminal que opera en Venezuela hace mucho tiempo. Pero mirá dónde fue esto, en esta provincia de Bolívar, que es una provincia que es una zona minera muy importante, en donde, bueno, esta organización criminal tiene o opera en lo que es el contrabando de oro, ¿no? La minería medio como artesanal, pero contrabando de oro. Y de lo que se habla es que hay una especie de búsqueda de limpieza de grupos, de organizaciones criminales de ese sector, sobre todo donde se encuentran zonas de minerales de interés para Estados Unidos, para que después vayan las empresas norteamericanas a participar de la extracción y de la explotación minera. Bueno, eso es de lo que se está un poco hablando en estos momentos en lo que está pasando, bueno, en Venezuela, con la relación a estas operaciones entre el Comando Sur, los militares venezolanos, la CIA proveyendo información y cosas así. Y después, bueno, ahora en Brasil también Estados Unidos designó hay 2 organizaciones narcocriminales en Brasil que operan, muy grandes, que operan en Brasil, que operan en Paraguay, que dicen que ya están también en Uruguay. Me acuerdo, te acuerdas el enfrentamiento en la favela de este año. Por ahí también, que es el primer Comando Capital y el Comando Vermelho, ¿no? Son 2 organizaciones criminales grandes, de las más grandes en Brasil, y que fueron designadas también como organizaciones terroristas globales, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo se llegó a esta designación? Bueno, fue un anuncio que se hizo el 29 de mayo de este año y que entró en vigencia el 5 de junio, también hace relativamente poco, después de que Flavio Bolsonaro, que es senador y que es el candidato a presidente y uno de los hijos de Jair Bolsonaro, fue a Estados Unidos. Ese 28 de mayo se reunió con Donald Trump y le pidió a Donald Trump que
nombrase a estas organizaciones como organizaciones terroristas globales. ¿Qué pasa? Bueno, esto es una especie de gesto de Trump como para involucrarse, de hecho, en la campaña para las presidenciales. Injerencia directa. Una injerencia Claro. directa. Lula había intentado, porque esto ya se hablaba desde hace un tiempo, que podía pasar, y en abril Brasil había firmado un acuerdo, no es un acuerdo de seguridad, sino que era un acuerdo de intercambio de informaciones entre agencias brasileras y agencias norteamericanas, que se había firmado con la Agencia de Aduanas y Fronteras estadounidense para intercambio de inteligencia en tiempo real, análisis digital de contenedores con rayos X y rastreo conjunto de lavado de dinero. Entonces, con esto supuestamente podía generarse, bueno, mira, nosotros nos ocupamos Claro. del narcotráfico, de estas bandas criminales, pero nos ocupamos con esto y en lo territorial me ocupo yo. Pero bueno, en esta cuestión de la injerencia que Estados Unidos quiere tener dentro de elecciones en países de América Latina, nombra a estas organizaciones como organizaciones criminales, terroristas, Claro. globales. ¿Qué efectos puede tener? Bueno, eso veremos. En general parece algo más simbólico porque ya es un poco más complicado para el Comando Sur intervenir en Brasil. El ejército brasileño tiene una historia de, bueno, nos relacionamos con ustedes, pero ustedes acá no entran. Claro. Una cosa así. Pero bueno, ¿qué pasa? Hay una gran mayoría de los brasileños, según encuestas, está a favor de la designación de estas organizaciones como organizaciones terroristas globales. Lo que no están a favor es de una intervención norteamericana dentro de Brasil para operar contra estas bandas. Así que vemos cómo Estados Unidos, a partir de la designación de organizaciones criminales que hay en América Latina como organizaciones terroristas o de crimen organizado y que son un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, busca intervenir directamente dentro en de las la elecciones. de la Claro. política, más allá del legítimo, ¿no? Digo, pero Sí, dentro de la sí. política nacional de países de América Latina y de Sudamérica. Esto que creo que comentamos la semana pasada, de Sí, es decir, lo que nosotros estamos viviendo desde hace 3 años, esto va ya a nivel global directamente. sí, y sobre todo con esto de que Estados Unidos se retrae un poco de sus zonas de influencia fuera de América Latina Y hace se pie en hace Latinoamérica. pie ancho en América del Sur, y está pasando un momento en donde hay muchos gobiernos, hay muchos cambios de gobierno Que le dicen bienvenido. que le dicen bienvenido. Bueno, Trump un poco que se adjudica estas victorias de estos gobiernos, ¿no? Desde que él están ganando en América Latina, bueno, ganan gobiernos de derecha, de ultraderecha, ¿no? Como pasó en Honduras, con una elección un tanto polémica, ¿no? Después elecciones en Colombia, en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Chile, bueno, va obteniendo victorias de aliados, ¿no? Aliados a su política, internacional, a su política exterior en nuestro continente. Yo creo que estas victorias son a pesar de Trump. ¿Por qué? A pesar de. ¿Sabes por qué? Porque donde empezás a ver elecciones en los últimos, por lo menos en las últimas 3 elecciones, que pueden ser 12 años, ves que en realidad, más que un giro a la derecha, hay un giro a la oposición a lo que está. Claro. Si está la derecha gobernando, gana la izquierda. Si está la izquierda gobernando, gana la derecha. Y así. Son muchísimas más veces las que pasa esto que reelecciones de gobiernos de derecha, ¿no? Puede tener una cierta injerencia o en elecciones que son muy muy finas entre unos y otros, que haya algunos votos que sean o que estén movilizados por esta cuestión de una ayuda de Trump, que te presta intervenciones en niveles de préstamos monetarios o intervenciones con ayudas a los militares. Abelardo de las Priela dijo que quiere un plan Colombia 2, que no va a negociar con estas organizaciones criminales, que van a volver los bombardeos
a los cultivos Sí, sí, volver en atrás. Colombia, o sea, una vuelta a una especie de plan Colombia 2. Realmente preocupa porque dentro de todo esto vemos una calidad de vida de nuestros pueblos que están siendo avasallados directamente. Sí, no, bueno, aparte de esto, ¿no? Claro, aparte de esto que sería lo macro, los pueblos en Latinoamérica están llevando a la miseria total. Sí. Ese es el tema fundamental. Bueno, o sea, Y es ahí donde yo veo que hay como un la cierto im- optimismo de estos partidos de derecha que ganan, en que en la pueden. sumisión, Sí, pero sí, eso olvídate, ¿no? De sumisión, obviamente, al trumpismo. Creo que sienten que pueden resistir en nuestros gobiernos solamente con el apoyo de Donald Trump. Se lo veo como muy optimista y yo creo que no hay un anclaje para eso y que, ya como vimos en Chile, sí, sí. como vimos en Bolivia, Por que eso hay que recobra protestas mucha rápidamente. importancia la elección de Estados Unidos para fin de año. Sí, una derrota de Trump puede hacer que Trump no se enfoque tanto en estos gobiernos, que mire más hacia adentro y que los gobiernos de derecha de la región no tengan en dónde anclarse tanto, sobre todo si empiezan los problemas económicos, Claro. las protestas y ya no hay préstamos, ya no hay esto, ya no hay lo otro. Bueno, puede pasar eso, pero yo veo que tampoco hay, aún con eso, tiene muy poco pie la derecha para sostenerse mucho tiempo en los gobiernos, ¿no? Ya lo vimos en Perú, que ya hay Sí. protestas, lo vimos De ese en movimiento Bolivia, pendular de las masas, ¿no? Que siempre en Bolivia también hay habla Perón. protestas, en Colombia también van a haber protestas desde el primer momento en que se empiece el ajuste sobre los sectores Claro, populares. inevitable. Va a estar muy difícil para estos gobiernos de derecha. Quizás nuestro país es un poco más particular en ese sentido. No han habido tantas protestas, o han habido, digo, pero Y lo que pasa es que la oposición política es casi nula. claro, también eso, ¿no? Si la oposición La está oposición más gremial, política. está más unida, si la oposición está más unida, tiene una misma idea sobre cómo enfrentar a estos gobiernos, digo, puede hacer más pie una oposición en esto. Ahora, Claro. cuando una oposición está dividida, se pelea entre sí, digo, hay luchas intestinas por la conducción de la oposición, digo, bueno, eso le da al oficialismo, sobre todo al oficialismo de Milei, una capacidad de resistencia Exacto. mayor, ¿no? y margen de acción mayor para implementar las políticas que quieren. Seguro. Veremos, bueno, en los próximos meses tenemos la elección en Brasil. Por ciertas cuestiones, me parece que va encaminada a una nueva victoria de Lula, sobre todo por errores de la oposición, digo, del bolsonarismo, con algunos casos de corrupción que se conocieron últimamente. Aunque ahora hay una acusación a uno de los, creo que es no me acuerdo, Wagner, también un histórico del PT, no recuerdo el nombre, pero el apellido es Wagner, que también se lo acusa de algún caso que tiene que ver con el mismo caso del Banco Master Mira. que afectó al bolsonarismo. Pero por lo menos las encuestas ahora están dando con varios puntos de ventaja, sobre todo en lo que es la segunda vuelta. Claro. Que puede ser que Hay que esperar. haya una resolución. Por ahora todo lo que es ese arco andino, ¿no? Andino y del Pacífico, que es tan importante para Sí. el comercio entre China y nuestro continente, tienen gobiernos de derecha, como Chile, como Perú, como, bueno, Bolivia no tiene salida al mar, digo, pero esa parte que está por ahí, como Colombia, como Ecuador, ¿no? Domina toda esa parte. Igualmente, la influencia china es tan importante en la región, con el comercio, que a veces los gobiernos como que están entre un comercio con uno, déjame comerciar porque es mi entrada de divisas, si vos no me vas a dar algo necesito seguir comerciando con China, pero obstaculizo a China de que ponga un pie más político, Claro. dentro de la región. Y Estados Unidos, como puede, lo va aceptando, ¿no? Pero aprieta. Y bueno, el único que es el socio comercial mayoritario ahí en esa zona que no es China es Estados Unidos con Colombia. Es su mayor socio comercial también.
Dieguito, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a vos, Jorge. Enseguida continuamos en Seguir Andando. Radio La Mujica nos une.